Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Latinas Exportan, una iniciativa de la Asociación Latinoamericana de Integración pensada para fortalecer la participación de los negocios liderados por mujeres en el comercio regional e internacional. En este espacio compartimos entrevistas, consejos prácticos y experiencias reales para acompañarte en el apasionante camino de llevar tus productos y servicios a nuevos mercados, siempre desde una mirada que reconoce los desafíos y también las fortalezas de las mujeres emprendedoras y empresarias de nuestra región. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos para ayudarte a avanzar en tu proceso de internacionalización, escríbenos al correo que encontrarás en la descripción del episodio. Y si este contenido te resulta útil, déjanos tu like y compártelo. Así seguimos ampliando esta comunidad de mujeres que exportan, crecen y se apoyan entre sí. Hola Mariela, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar hoy y dejarnos tu experiencia y tu mirada sobre estos aspectos operativos de lo que es el comercio exterior, que seguro van a ser de gran utilidad para las empresarias que están recorriendo este camino. No, al contrario, gracias a ti, Laura, y a ustedes por la oportunidad, ¿no? De compartir un poco lo que uno ha vivido tantos años, ¿no? Bueno, y entonces, como para empezar a entrar en tema, ¿por qué decidir exportar? Arrancaríamos por ahí que... Bueno, perfecto. Mira, yo te comento, en realidad tú sabes que exportar es simplemente sacar la mercadería al exterior, ¿no? La mercancía, las cosas que nosotros producimos. Entonces, hay varias razones por las que uno puede tener interés en hacerlo, ¿no? Por ejemplo, buscar nuevos mercados, porque a veces se pone un poco difícil el mercado interno, ¿no? Uno vende localmente y se pone difícil, entonces afuera da la oportunidad de conseguir otras opciones de venta y ampliar el mercado. Entonces uno tiene como un backup, digo yo, ¿no? Siempre. Otra de las cosas es, por ejemplo, porque a veces encontramos oportunidad de vender a unos precios más competitivos afuera, que nos paguen más, entonces eso nos permite tener un mayor ingreso, ¿no? Mayor rentabilidad. O también, por ejemplo, otra de las razones es porque el tipo de cambio nos favorece, ¿no? Hay a veces algunos gobiernos tienen algún apoyo a las exportaciones porque les interesa obviamente que las empresas se desarrollen y entonces uno puede acceder a esas oportunidades. También, por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos capacidad instalada en las empresas, ¿no? Que no estamos utilizando, que no las estamos aprovechando. Y eso nos ayuda justamente al tener mayor producción, porque ofrecemos a otros mercados, poder ocupar esa capacidad instalada. Y obviamente nosotros sabemos que mientras mayor volumen de producción tengamos, entonces hacemos también producción a escala, ahorros a escala y somos más eficientes, ¿no? En el uso. Otra cosa es, empezamos a conocer más, ganamos competitividad en el mercado, ¿cierto? Empezamos a tener mucha más experiencia, tenemos oportunidad también de conocer, porque al buscar otros mercados también vemos qué cosas hay afuera, son los gustos de las personas, en qué debemos mejorar. Entonces, hay muchas razones por las que uno quiere y creo que todas son súper válidas para crecer no solamente como organización, sino como persona si tú te quieres desarrollar, ¿no? Básicamente es eso, creo que es lo que te podría decir. Pero todas asociadas a crecimiento, ¿verdad? Y Definitivamente en ese sí. sentido, ahora quisiera saber cuáles ves tú que son las condiciones que por lo menos necesarias para iniciar este proceso o poder recorrerlo en forma exitosa. Sí, bueno, al respecto yo creo que hay varias razones, varias condiciones que se tienen que cumplir, ¿no? Uno es que nosotros tenemos que analizar y ver si tenemos la capacidad de competir en mercados internacionales. Em, Puede ser, por ejemplo, si tengo las condiciones, si de repente tengo hasta inclusive una página web, por ejemplo, para poder darme a conocer,
¿no? Para que la gente vea, que pueda ver mis productos, vea qué cosas ofrezco, y así pueda difundir yo mis productos. También necesito infraestructura mínima, ¿no? Para poder establecer una buena comunicación con los posibles clientes, ¿no? Tengo que ver cómo pienso, cuál es mi idea de exportar, ¿no? ¿Cómo voy a hacerlo? Si lo voy a hacer directamente. Luego tengo, por ejemplo, que tener también personal capacitado, porque muchas veces cuando nosotros salimos afuera y queremos exportar a otros países, el idioma no nos ayuda, o sea, no tenemos que comunicarnos en el idioma de los clientes. Entonces, bueno, no digo que aprendamos todos los idiomas, pero sí, por ejemplo, conocer el inglés, que es básico también, o por lo menos tener alguna persona que pueda ayudarnos a eso, ¿no? Y luego también hay que contar con productos y servicios que sean de calidad y que tengan un buen precio, ¿no? Entonces hay que, de alguna manera, investigar, conocer el mercado, a dónde queremos ir, cuáles son los gustos y las preferencias de ese mercado, em, cuánto consumen las personas, ¿no? Hay que tener, por eso, para eso, acceso a información suficiente, ¿no? Que nos pueda permitir hacer todo ese análisis y poder con ello hacer un plan, ¿no? Un planeamiento de exportación, o sea, hacer un plan de qué es lo que vamos a hacer, cómo están acostumbrados, por ejemplo, allá a comprar, hay diferentes, ¿no? Qué formas de pago tienen, qué tamaño de mercado, si voy a de repente querer comprar, poner una tienda o de repente voy a conseguir algún mayorista, ¿no? Entonces, eh, para eso necesito estar preparado y básicamente te diría que lo que necesitamos es mucha información y capacidad, ¿no? Saber efectivamente con qué es lo que contamos, ¿no? ¿Cuáles son Bien, nuestras fortalezas? Ujú. y ahora ya entrando un poco más en el área que es a la que tú te dedicas específicamente, empezando por las estrategias, ¿cuáles consideras tú que son las estrategias de entrada a otro país que se pueden manejar? Mira, yo creo que lo primero que uno tiene que definir es de qué manera quieres exportar, ¿no? Es decir, nosotros podemos exportar de una manera indirecta, pasiva, o podemos exportar de una manera directa, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos hacerlo de una manera indirecta o pasiva, es cuando buscamos de repente a un agente, ¿no? A alguien que nos apoye y que nos ayude. Entonces, nosotros hacemos la producción. Nosotros hacemos toda la producción, nosotros presentamos los productos, pero no los presentamos directamente a los clientes que queremos, a nuestro público objetivo, sino vamos a través de terceros, ¿no? Esos terceros pueden ser brokers, pueden ser agentes, compañías trading, casas de exportación, que, y ahí hay dos modalidades, porque ellos pueden comprarte a ti, digamos, y ellos están en tu país, ¿no? Entonces ellos compran y ellos son los que se encargan de la negociación con los clientes que ellos pueden tener, de llevar, de cotizar, ¿no? Tú les vendes como localmente. Entonces es una exportación indirecta porque son tus productos, pero a través de otros, ¿no? Tiene sus ventajas porque eso te permite menor inversión, te permite mayor seguridad porque conoces quién te está comprando, te permite tener la venta asegurada, saber quién te va a pagar, todo eso, ¿no? Pero, por otro lado, pierdes un poco la opción de conocer el mercado, de tratar con tus clientes, de ofrecer más, porque estás muy limitado a lo que estos agentes o estos brokers te quieran comprar o te sugieran o te pidan. Entonces, en realidad nunca vas a saber si tú puedes, si tú sabes y hay otras cosas que podrías ofrecer que de repente no tienes cómo conocerlas, ¿no? Entonces, por ahí. Y la otra opción es pues la exportación directa, o lo que le llaman también la exportación activa, que tú misma lo hagas. ¿Y cómo haces eso? Por ejemplo, primero tienes que darte a conocer. Una de las formas
más sencillas y que creo que la mayoría de los países hace. Hay ferias, ¿no? Que puedes hacerlas, hay ferias locales, o sea, en tu mismo país que invitan a compradores extranjeros, a empresas extranjeras, o también hay ferias afuera, ¿no? También, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de contactar a clientes a través de los consulados, ¿no? Hablas, ¿no? En los consulados tienen ellos una relación, entonces de acuerdo a tu tipo de producto y a lo que tú quieras ofrecer, ellos te pueden dar algunos datos, algunos nombres para que tú te comuniques o inclusive a veces ellos mismos también te hacen el contacto y entonces tú puedes organizar, por ejemplo, un viaje de negocios y haces todas las citas a través, ¿no? Con la ayuda del consulado o directamente con los datos que tienes del consulado, de las empresas, y vas ya con tus citas establecidas, ¿no? Porque a veces uno va, si no vas con nada, te paseas y no, no llegas a nada. En cambio, así, por lo menos, o tienes la oportunidad de mostrar tus productos en las ferias y hacer contactos, o tienes la oportunidad de repente gestionar o que pedir apoyo para conseguir citas con diferentes empresas y tú viajar y llevar, ¿no? Por eso es que es importante conocer un poco qué es lo que voy a ofrecer, si es que son los gustos de la gente, también tengo que tener en mente si es que voy a aceptar, digamos, modificar algo de mi producto de acuerdo a lo que los clientes quieran, o si lo que quiero es vender lo que yo estoy haciendo y nada más, ¿no? Porque generalmente los clientes se acercan, te preguntan y quieren saber, ¿no? Muchos a veces van para que tú les produzcas lo que ellos quieren, porque vieron la calidad, vieron el producto y saben que puedes hacerlo. Y otros de repente se enamoran de tu producto tal cual y así te lo quieren comprar. Entonces, básicamente, esas son las formas que podrías hacerlo. En el caso de la venta directa, tienes posibilidades también de exportar, por ejemplo, a través de una filial, ¿no? Que abras una oficina afuera después, ¿no? Para que abres una oficina, para que esa oficina empiece a buscar clientes y a visitarlos, etcétera, y que sea tu contacto, pero es tu oficina, por lo tanto vas a trabajar. Otra forma es que de repente puedas em, buscar una oficina más bien no tuya propia, pero de representación, ¿no? Alguien que no sea local, sino que esté allá en el lugar donde quieras exportar y que sea tu oficina de representación, ya sea por algún tipo de sociedad o un tipo de joint venture que hagan, ¿no? Juntos algo, un proyecto, pero es una forma directa. Y eso te definitivamente te permite pues potenciar más, ¿no? Las posibilidades de, de mantener una relación directa, de conocer mejor a tu cliente, de ver otras oportunidades, ¿no? De incrementar tu negocio, básicamente. Ujú. Y en base a tu experiencia, ¿cuáles has visto que es la estrategia o la forma que las pequeñas, pequeñas empresas más utilizan para llegar al mercado de otro país? En realidad he visto las dos. Ujú. Te digo sinceramente, eso va a depender del tamaño del producto y de la capacidad que tenga la empresa. Si tú no tienes, por ejemplo, mucha capacidad no tienes los recursos para tener una persona que hable otro idioma, que se comunique, ¿no? Entonces te conviene de repente hacerlo indirectamente a través de un agente, alguien que ya tiene mercado. Hay otras personas que se lanzan, van de frente a las ferias, ¿no? Y a través de las ferias conocen posibles compradores y aún siendo pequeños, yo tengo la historia acá de una señora que tenía una empresa muy pequeña de artesanías, por ejemplo, ¿no? Ellos vendían artesanías y entonces se hizo una feria aquí y ellos
entraron, ¿no? Fueron a la feria a ofrecer sus productos y llegaron unos italianos y se enamoraron de los productos. Entonces, ya, bueno, dijeron, perfecto, vamos a... Y esta señora cuenta, ¿no? Porque ella dice, entonces nosotros estábamos maravillados porque nos iban a comprar y ellos siempre hacían, pues, ¿no? Vendían su volumen, era, por decirte, no me acuerdo el número, pero por, digamos, 50 piezas y ahí eso era lo máximo que habían vendido en un mes y con eso estaban, entonces ellos se imaginaban así. El asunto me dice que cuando les llegó la orden, o sea, mandaron las muestras, cuando les llegó la orden de compra, les estaba pidiendo 150.000 unidades. Entonces se quedaron fríos, pues, porque, claro, ellos no tenían esa capacidad para vender esa capacidad, ni mucho menos, pero felizmente ellos, como ellos dicen, tuvieron mucha suerte porque estos extranjeros que se enamoraron de su producto, los hicieron crecer. O sea, crecieron con ellos, los conocieron y ellos le dijeron no hay ningún problema porque tampoco tenían el capital para invertir para los materiales para hacer, o sea, uno no solamente es la capacidad que uno pueda tener, sino que la capacidad de planta o de infraestructura, sino que necesitas materiales, necesitas capital para pagar y ellos no lo tenían. Entonces, em, esta empresa los apoyó, ¿no? O sea, los apoyó en el sentido que le dijo, no hay ningún problema, veamos cuánto es lo que pueden hacer y empezaron a organizar y trabajaron con ella. Entonces, de alguna manera eso es una ventaja, pero no siempre ocurre eso, ¿no? A veces vienen clientes simplemente que te piden de frente y ya no se preocupan si puedes o no puedes, o de repente si te dicen, ya, quiero tal y uno no sabe pues cómo se va a financiar, qué cosa va a hacer, ¿no? Entonces, por eso es que es importante conocer cuáles son las capacidades de uno para saber e ir preparado, ¿no? Yo siempre digo que uno siempre decir, ¿qué pasa si, no? Cuando uno va a hacer algo, siempre debe decir, ¿y qué pasa si? Porque claro, ¿qué pasa si no me compra nadie? Invertí, pero bueno, ¿qué pasa si me compra? Al contrario, ocurre lo contrario, como en este caso, que era pues, estaban fascinados, pero tenían un reto enorme y aparte tienes otros mercados que también tienes que cubrir y entonces, ¿qué haces? Así que eh, es muy importante por eso tener una proyección, tener escenarios, ¿no? De qué es lo que puede pasar y cómo los voy a afrontar a la hora que uno empieza o decide exportar, ¿no? Súper interesante el caso que planteas, este caso real, porque justamente, o sea, por un lado, da la pauta de prepararse y de cómo puede sorprenderte la situación y todos los desafíos que implican si realmente recibes un pedido. Y por el otro lado, también la utilidad de ir a las ferias, y porque ahí es donde te chocas realmente con la realidad de lo que puede demandar un cliente y es una forma de ir preparándote. Sí, Y claro. en ese sentido, ¿qué debe contener una cotización? Eh, Claro, mira, una de las cosas importantísimas, bueno, el detalle tiene que tener, bueno, obviamente el nombre de quien lo produce y también el nombre del cliente. Siempre se coloca un número de cotización, porque no solamente la fecha, sino el número, porque a veces te van cambiando, digamos, el producto, ¿no? Tú le pones un nombre, uno suele ponerle un nombre al producto, ¿no? Por ejemplo, si vendo, no sé, vendo prendas, le digo la camisa, no sé, la camisa Pepito, ¿no? Por ejemplo, si le quiero poner ese estilo, o le pongo un número de estilo. Pero ¿qué pasa si tú me pides esa camisa, pero después me dices, ¿sabes qué? Me gustaría que le cambies el cuello, o me gustaría que la hagas un poquito más grande. Entonces, eso me va a cambiar los precios, me va a cambiar los consumos, me va a cambiar todo. Entonces, es importante el número de repente, para poder identificar, ¿no? El número, la fecha. Luego es importante poner em, las características del producto en la cotización, poner los tiempos, ¿no? Cuánto es el tiempo que me toma, lo que le llaman en inglés el lead time, que es el tiempo entre recibir la orden
Y otra cosa importante es cuánto tiempo tiene validez esa cotización. Y esto de acá me hace acordar que sí nos ha pasado, por ejemplo, que uno pone envía una cotización, digamos, de un precio, y si no pones tú cuál es la validez de el periodo que vas a mantener ese precio, eh, el cliente de repente esta temporada no necesita el producto, pasan 5 meses y se acuerda del producto y dice, ah, vamos a comprarlo y te dice, bueno, acá está, de frente te manda la orden y de acuerdo a tu cotización, esta orden. No, no, ya la cotización pasó, ya los precios cambiaron, pero yo no lo puse, entonces es importante colocar eso. Es importante colocar también si tienes mínimos. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de producto, a veces, em, digamos, voy a volver a tomar el ejemplo de las prendas, ¿no? Pero imagínate que yo exporto prendas y el cliente quiere un color específico. No es lo mismo cotizar usando una barca de teñido grande que me reduce el costo, que si el cliente me pide una cantidad muy pequeña por color y entonces tengo que usar baches de teñido pequeños que son más caros. Y además que me toma más tiempo porque tengo que preparar las máquinas, ¿no? O hacer el pedido de los diferentes colores si voy a comprar la tela y se va a tomar un tiempo mucho más largo. Entonces, es importante, si es que tenemos, poner en la cotización en base a qué cantidad estamos cotizando, cuáles son las condiciones también de pago, importante, qué tiempos vamos a necesitar para producir. Y otra cosa importante también en la cotización es el término en el que voy a vender, ¿no? Que son lo que se llaman los Incoterms, que básicamente los Incoterms lo que nos dicen es cuáles son hasta dónde va la responsabilidad del vendedor y hasta dónde va y dónde empieza la responsabilidad del comprador. ¿Y por qué te digo eso? Porque, por ejemplo, uno de los Incoterms es conocido como ex-work. Ex-work significa que yo estoy vendiendo en mi establecimiento. Tú me estás comprando, entonces yo te digo, Laura, ok, mis términos y mi precio es X-Work. ¿Qué significa eso? Que yo voy a preparar la mercadería, la voy a encajar, la voy a poner en cajas ya y te voy a decir, ya puedes venir a recogerla. Y ya no voy a pagar yo nada más. Lo único que voy a hacer es voy a entregarte la factura, la hoja, el packing list, que es la lista de empaque de todo lo que te estoy, y punto. Es tu responsabilidad como comprador venir a mi almacén y llevarte todo, la mercadería, hacer los trámites en aduana, transportar la mercadería al puerto o al aeropuerto, como la quieras llevar, y hacerte cargo también una vez que llega a tu país del desaduanaje, etcétera, que es totalmente diferente que si yo te digo que te voy a vender en un término que es DDP, que es otra otro Incoterm que significa Delivery Duty Paid, que es más bien lo contrario, que yo te voy a dejar la mercadería en tu almacén donde tú me pidas y tú no vas a hacer nada. Lo único que vas a hacer es esperar que llegue el camión con tu carga y bajarla del camión. Pero el costo del desaduanaje, del transporte, del seguro, todo lo que hay que pagar, lo paga el vendedor. Entonces, hay varias términos, son como 11 Incoterms diferentes, que va a depender de dónde dejas la mercadería a cargo de qué te vas, o sea, qué te vas a encargar tú y qué se va a encargar el comprador. Entonces, otra de las cosas muy importantes cuando uno determina su cotización es colocar con qué Incoterm. Y tienes dos opciones. O defines, tú lo defines y pones mi precio es así y yo solamente vendo de esta manera, o le preguntas al cliente con qué Incoterm, ¿no? Porque no va a ser lo mismo. O sea, si por ejemplo mi producto cuesta $15 y yo $15 es si tú lo vienes a recoger a mi planta, pero si tú me dices que te lo deje FOB, que es Free On Board, que es otro término, otro Incoterm, que significa
que debo dejar la mercadería en el barco que tú me indiques, quiere decir que yo voy a tener que contratar gente que venga y cargue la mercadería a un camión o a un contenedor, ¿no? Y eso, si es que es pop, y tú me dices, yo voy a tener que llamar al embarcador para que me mande el contenedor y cargarlo en la planta, y luego tengo que pagar el transporte hasta el puerto, tengo que hacer todos los trámites de aduana de exportación. Y una vez que hago ¿no? Y ya tengo que pagar los servicios del puerto y que suban el contenedor al barco. Cuando está el contenedor en el barco, yo te digo, Laura, ok, ya está, acá está tu bill of lading, que es la constancia de la línea naviera de que ya tiene la carga, acá está mi factura y yo ya cumplí. Entonces, a partir de ahí, se encarga. Entonces, ¿qué pasa? Tengo gastos de aduana, tengo gastos del puerto, tengo gastos del camión, o sea, tengo muchos mayores gastos que tengo que incluirlos en la cotización, en el precio, porque si no, ya no voy a ganar lo que yo pensaba ganar, ¿cierto? Entonces, por eso es que es bien importante, otro de las cosas que hay que colocar cuando uno cotiza, cuáles son los términos en los que vendo. Y también decirte que el uso de los Incoterms en las cotizaciones es, no es obligatorio. Es algo que normalmente e internacionalmente se usa, pero no necesariamente. Lo que sí puedo sugerir yo es que dentro de la cotización se ponga todo el detalle y qué es lo que yo estoy ofreciendo. Porque si el cliente no me dice un Incoterm específico y yo no se lo quiero poner, entonces tengo que especificar. Tengo que especificar si voy a enviarlo marítimo, si lo voy a enviar aéreo, si yo voy a pagar el seguro o lo tiene que pagar él, etcétera, ¿no? Entonces, o lo manejamos con Incoterms o lo ponemos muy claro en la cotización para que no haya ninguna duda, ¿no? No se genere ninguna em, incongruencia, ¿no? Y envío mi cotización y luego cuando llega la cotización tengo que estar muy atenta de que esté exactamente la cotización, la orden de compra bajo las condiciones que yo puse en mi cotización y también que no haya variado el producto, porque a veces varía el producto, nos piden, por ejemplo, lo mínimo, ¿no? Imagínense que nosotros vamos a encajarlo, pues no sé, dependiendo del producto, vamos a encajarlo, vamos a poner 24 unidades por caja, por ejemplo, ¿no? Y el cliente de repente te dice, mira, yo necesito que esto va a diferentes tiendas, entonces yo necesito que tú me encajes diferente, necesito algunas piezas en cajas de 24, otras quiero en cajas de 12, otras quiero en caja de 6, y entonces eso me representa mayor gasto, mayor tiempo, entonces al final es más costo, más trabajo que tengo que reflejarlo en mi precio. Entonces es bien importante por eso ser muy específico en bajo qué condiciones estoy dando mi precio, ¿no? Y eso es lo que tiene que tener la cotización. O sea, costo y responsabilidad, según la modalidad, el Incoterm que escojas o que te pida el cliente, que es el que él suele usar. Utilizar, sí. Así es, Y las hay, características del producto también, si tiene alguna denominación técnica o comercial. Hay algunos clientes que te piden también cuál es la posición arancelaria, ¿no? Por ejemplo, o cuál es la partida arancelaria que tiene, porque con eso calculan cuánto impuesto van a pagar, si es que tiene impuesto o no, si tienes tratado de libre comercio de repente no, después cuál es la unidad de medida, ¿no? El precio unitario, qué tipo de embalaje estás haciendo, o sea, todo el detalle que puedas tener, que puedas especificar para evitar cualquier duda, ¿no? y respecto a la cotización, ¿hay algún formato? O sea, así como están los Incoterms,
dentro de lo que puede ser la Cámara de Comercio Internacional, ¿hay algún formato que te dé como cómo hacerla Como un checklist. Sí. Sí, bueno, en realidad cada empresa hace su propio formato dependiendo, pero básicamente sí, pues hay que poner el tema de la materia, costo de materia prima, costo de mano de obra, cuáles son los costos indirectos de fabricación que tienes. Luego tienes que pensar en identificar los costos de exportación, ¿no? Por ejemplo, si vas a tener em, etiquetas, rótulos, alguna marca, folletos, qué tipo de embalaje o de envase vas a utilizar. Tienes que considerar si es que vas a pagar almacenaje, si vas a pagar seguro. Entonces, yo lo que diría sería que uno haga una lista, ¿no? Muchas empresas tienen ahora sistemas, ¿no? Em, por ejemplo, que ya te dan como una estructura dependiendo el tipo de producto también, porque tú trabajas normalmente con desarrollo de productos, o sea, desarrollo de producto, ¿no? La parte de desarrollo de producto te da una ficha técnica donde te dice todos los componentes del producto, ¿no? Y tú recibes y tú tienes también los componentes del producto, la forma de embalaje y todo eso lo tienes al detalle para cada producto. Entonces vas cotizando qué es lo que va a incluir, qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye. Después que ya tienes hasta, digamos, el producto ya embalado, ¿no? Listo para sacar, ahí ya tienes que empezar a ver cuáles son tus costos de exportación, ¿no? Si tú vas a gestionar el trámite de aduana en origen, si tú vas a transportar, ¿no? ¿Qué es lo que, toda la parte de exportación? Luego tienes que ver también un poco la parte de marketing, ¿no? Los gastos administrativos, que normalmente contabilidad te da más o menos, por ejemplo, qué porcentaje tienes que añadir para poder cubrir todas esas cosas y luego puedes poner tu, tu margen, ¿no? Tienes también que ver, por ejemplo, si es que, y eso el área financiera, si de repente te estás financiando y tienes un costo porque te estás pidiendo prestado, también hay que considerar dentro de la cotización un determinado valor para ello, ¿no? Entonces, ahí no te sabría decir si hay estructuras de costos, pero esta tiene que ser muy ligada a lo que cada empresa maneja, ¿no? Lo que va a necesitar. Pero en principio son Claro, los costos, costos del producto, lo que son los costos de venta, los que son los costos administrativos, el costo del producto y los costos de exportación, ¿no? Que son los que uno tiene que incluir. claro. ¿Y qué puedes decirnos en cuanto al transporte? El Formas, qué aspectos tener en cuenta. Correcto. El transporte depende hay transporte, sabemos que hay transporte terrestre, transporte fluvial, marítimo o aéreo. El transporte aéreo normalmente es muy caro, ¿no? Se utiliza más que nada para productos de alto valor o productos que son urgentes, que movilizarse y que tienen que ir, por ejemplo, que son perecibles, ¿no? Que necesitan y que no pueden ir en contenedores vía marítima. La vía marítima tenemos múltiples tipos de contenedores. Tenemos contenedores refrigerados si necesitamos transportar y tenemos dos formas de enviar. Podemos llevar lo que se llama un contenedor completo, un full container loaded, FCL, que le llama, o podemos utilizar un less than container load, o sea, una parte del contenedor. Cuando mi carga es muy pequeña, hay empresas consolidadoras, agentes consolidadores, entonces yo veo un contenedor puede llegar a llenarse hasta con 33 metros cúbicos aproximadamente si es que no estoy utilizando los pallets, ¿no? Sino simplemente cajas. Entonces son hasta 33 metros cúbicos. Pero si yo no tengo más que, mi carga es solamente 7 metros cúbicos, por ejemplo, no me conviene un contenedor completo.
Entonces, lo que hago es consolido. Cuando yo consolido carga, yo tengo que llevar la mercadería al almacén del consolidador. Entonces, tengo que incluir eso. Dejo mi carga ahí, dejo mis documentos, me dan una guía, ¿no? Y mi carga, cuando llega a destino, le avisan al comprador y es la línea naviera la que abre el contenedor. ¿No? Ellos abren el contenedor cuando ya tienen los documentos de todos y le entregan a cada comprador o a cada dueño de la consignatario, le entregan la mercadería. Entonces, eso es consolidado. Cuando no es consolidado y es un contenedor exclusivo que yo lleno mi contenedor, de repente no necesito llenarlo al 100%, pero si yo tengo más o menos 20 metros cúbicos, ya merita sacar uno, me va a salir más barato sacar uno solamente exclusivo solamente para mí que consolidarlo. Entonces, eso me da la oportunidad de llevar el contenedor a mi fábrica, ¿no? A mi almacén, yo llenar el contenedor, cerrarlo y despacharlo al cliente. Entonces el cliente también tiene la oportunidad, cuando es un contenedor completo, de ir al puerto, recoger el contenedor y llevarlo a su planta y bajar la mercadería en su almacén, ¿no? Si es LSL, no. Tengo que hacerlo, yo tengo que llevarlo y el que recibe la mercadería tiene que ir a recogerla. Eh, en el, Obviamente necesito mínimo entregar la mercadería cuando es un transporte marítimo. Necesito tener la mercadería lista mínimo con dos días de anticipación antes que la nave zarpe, ¿no? Eh, Sea contenedor exclusivo o sea consolidado. En el caso entonces es importante porque si no también me cuesta más. Tengo que pagar, por ejemplo, horas adicionales, ¿no? O horas extras o fuera de horario que te lo permiten. A veces las navieras y a través de tu agente, hay un agente que le llaman el freight forwarder, que es el operador logístico, que es el que nos ayuda con los embarques. Entonces, nosotros lo llamamos, ellos son los que nos ayudan con la reserva del barco, la coordinación de retiro del contenedor, etcétera. Entonces, las vamos gestionando con ellos. Y me ha pasado, o sea, que teníamos carga y la orden no podía, no se terminaba. Entonces teníamos nos daban, por ejemplo, para entregar la mercadería hasta mediodía del sábado, ¿no? Y no llegábamos. Entonces teníamos que pedir que por favor nos permitieran entregarlo más tarde. Y eso tiene un sobrecosto. Obviamente tenía un sobrecosto, pero bueno, a perder el barco no había, no había nada que hacer. Lo mandábamos más tarde. Y eso tiene un sobrecosto, pero lo puedes hacer. Igual sucede con los embarques aéreos, ¿no? Los embarques aéreos también tienen una hora determinada y ahí más bien, ahí se calculan los costos en base al peso volumétrico o en base al peso, lo que sea mayor. ¿Y por qué? Porque obviamente yo de repente estoy despachando algo muy pequeñito, pero muy pesado. Entonces, el avión va a subirme mercadería, le va a quedar un montón de espacio en el avión, pero ya no va a poder subir más porque ya tiene el peso. Y por otro lado, podría llevarle algo con un volumen muy grande, pero que no pesa nada. Y entonces no puede meter más cosas a pesar que tiene la capacidad del peso. Entonces, las líneas aéreas cotizan, cuando uno cotiza le dice cuántos kilos son y calculan el peso volumétrico y el peso. Y el que sea mayor, ese es el que te consideran. Entonces, por eso es que es muy importante en el empaque tratar de hacer el empaque exacto. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, un producto y la caja donde lo pongo es muy grande, es más grande que mi producto y hay un espacio libre, tanto en el avión como en el barco, cuando uso un contenedor, voy a desperdiciar todos esos espacios libres en el del empaque y me va a, o sea, voy a estar despachando aire,
me va a costar algo que no estoy realmente utilizando. Entonces, tanto en caso del aéreo igual, porque el peso volumétrico va a ser mayor y eso podría generarme una, un mayor, un mayor costo por despachar aire, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Y respecto al tema este que estás hablando, pero, o sea, quisiera preguntarte un poquito sobre el embalaje, pero antes, el operador logístico, o sea, conviene siempre contactar con el operador logístico y gestiona el operador el tema de los contenedores o con- cómo se hace esa operativa, qué es Sí, lo más usual o lo que más conviene. en general son muy pocas las empresas que no trabajan con operador logístico. Todas las empresas trabajan con operador logístico. Dependiendo también del Incoterm con el que uno trabaje, ¿no? Por ejemplo, si es que el cliente me pide FOB, el cliente es el que va a pagar el flete y entonces el cliente es el que me va a decir a qué nave tengo que llevar mi producto, ¿no? Y eso tengo que coordinarlo con su embarcador, que es el freight forwarder. Ujú, Si es que yo voy a manejar y voy a pagar hasta digamos, el flete, ¿no? Yo voy a pagar el flete, entonces también me conviene, ¿por qué? Porque el poder de negociación de los embarcadores, de los freight forwarders, ¿no? Es mayor con las líneas navieras o con las líneas aéreas. Ellos pueden conseguir un mejor flete, una por ejemplo, son como ellos hacen el booking, es decir, la reserva de los espacios en el vuelo del contenedor. Ellos me van a decir en qué momento, cuándo puedo sacar el contenedor. Me ayudan con todas esas gestiones. Adicionalmente, hay muchos de ellos que tienen otros, otros que dan otros servicios, ¿no? Pueden dar un servicio de almacenaje, por ejemplo, si necesito guardar la mercadería, ¿no? La tengo lista, no tengo espacio en mi planta, ellos pueden darme un espacio ahí. O si tengo, por ejemplo, como te comentaba hace un rato, un problema de demora por alguna razón, ellos tienen mayor acercamiento con con los transportistas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por las líneas navieras o con las líneas aéreas. Entonces, siempre, siempre es mejor hacerlo a través de ellos que nosotros mismos, ¿no? Que nos va a salir más caro porque no podemos tampoco negociar una tarifa por un embarque con una naviera, ¿no? claro. Y respecto al embalaje, porque estamos hablando de contenedores, de cómo empacamos, los pedidos que nos pueden hacer específicos el cliente. Ahora, ¿hay requisitos o hay aspectos a tener en cuenta para el embalaje? Eso me imagino que debe variar un poco según el tipo de mercadería, pero a Sí, grandes rasgos, sí. Depende, por ejemplo, hay dos modalidades. Uno, como te decía yo, al momento que tú haces la cotización, tú puedes especificar cómo es tu embalaje, ¿no? Y hay otras oportunidades donde son los clientes los que te piden algún tipo de embalaje. Sobre todo, por ejemplo, qué etiquetado tienen que tener. Es importante la información que se coloque en el empaque y el embalaje, porque no todos los países tienen la misma reglamentación. Entonces, a veces, si uno no coloca una información en los empaques o el embalaje, la mercadería queda retenida en aduanas en el país de destino. Entonces, siempre, primero que nada, es importante preguntarle al cliente si es que tiene algunas especificaciones por ley, por norma necesarias. Hay países, dependiendo del producto, también que te piden que el embalaje esté como desinfectado, ¿no? Tenga un certificado de sanidad para que no contamine. Entonces, eso, otra cosa, por ejemplo, también es el grosor y la resistencia del empaque que le vayas a poner de la caja, ¿no? Porque a veces uno pone una caja, tiene que poner una caja sobre otra, no coloca el espesor y el grosor que se requiere y todas las cajas se aplastan.
Entonces, todas esas características, todas esas condiciones hay que evaluarlas, hay que pensarlas y hay que probarlas. O sea, normalmente uno las prueba, o sea, uno hace una prueba, si va a poner, por ejemplo, va a llenar un contenedor y va a utilizar un cierto número de cajas, pues un tiempo antes de comprar, digamos, lo que va a hacer, hace pruebas. Pone las cajas y las tiene ahí a ver qué pasa, ¿no? Si pasa algo o no pasa nada, entonces ya sabe que las puede usar. em, pero sí, primero yo sugeriría que averigüe si es que hay normas específicas en el país de destino que se requiera, tanto para los productos y los materiales que se van a utilizar, como para el tema de información en las cajas y en los empaques. Y luego, dos, hay que ver qué material, ¿no? Hay múltiples materiales, diferentes materiales, y hay que ver qué material se necesita. Es, por ejemplo, conocido y probablemente ustedes también lo tienen allá, cuando uno envía un producto con bolsa, siempre hacen que tenga un warning, o sea, tienen que tenga una información impresa en la bolsa que diga, pues no es un juguete, hay que tener cuidado. Entonces, ese tipo de cosas para los empaques es muy importante, ¿no? Ver también, por ejemplo, otra de las cosas, y por qué te comentaba que hay que hacer pruebas. Nosotros una vez estábamos despachando unas prendas que nos habían pedido que les hiciéramos un proceso, tenía un proceso de lavado, de estampado, no recuerdo muy bien, pero, o de craquelado, me acuerdo, de craquelado las prendas. Y entonces las pusimos en una bolsa y bueno, las empacamos y las embalamos. Cuando llegó al cliente, el cliente nos reclamó porque las prendas apestaban. ¿Por qué? Porque parece que el material o sea, y el craquelado, ese proceso, tenía un olor, no es que estaba mal, pero tenía un olor y como las hemos cerrado muy frescas, por decirlo, o sea, no estaban ventiladas, se concentró el olor y para ellos apestaba. ¿No? Entonces hubo que hacer todo un trámite de sacarlas y ellos tuvieron que lavarlas y obviamente nos cobraron todos esos costos adicionales. Por eso es que cuando nosotros trabajamos algo nuevo, que no, un producto nuevo, siempre hay que hacer pruebas. Número uno. Número dos, siempre hay que consultar y averiguar cuáles son los requerimientos de empaque, si se necesita algún tipo de certificado, ¿no? Que es muy importante antes para que no haya problema alguno con el producto cuando llegue a destino, ¿no? Mariela, en cuanto a la documentación, tú bueno, nos hablabas de la cotización, cómo tiene que ser, ahora nos hablabas de algunos requisitos o certificados. ¿Qué otros requisitos o pueden aparecer en cuanto a la documentación o documentación que sí o sí hay que tener en cuenta al momento de exportar? Sí, bueno, al momento de exportar, sí, sí o sí, lo primero que se necesita es una factura y es un packing list o una lista de empaque. Esos son los dos básicos. Fuera de eso, puede ser un certificado de origen, ¿no? Sobre todo si es que nuestro país tiene convenio con el país a donde vamos a exportar. Para poder hacer válido eso, el cliente va a necesitar el certificado de origen. Entonces, es importante. Luego, por ejemplo, si es que hay, como les decía, por ejemplo, si nosotros vamos a usar pallets, los pallets son la base, ¿no? Con la que no sé cómo le llaman ustedes, si le llaman pallets Sí, también. también. Ok, Vale. si nosotros vamos a utilizar pallets de madera, necesitamos un certificado de que el pallet tiene un tratamiento y que no contiene ningún tipo de insectos, y eso también hay que presentarlo porque si no se detiene el embarque. Luego, otro de los documentos que es importante es el DAM, bueno, no sé cómo le llaman ustedes, pero es el documento de licencia para exportar, ¿no? O sea, es decir, yo presento a la parte de migraciones, digamos, no sé, nosotros le llamamos a cada aduanas, pero a la entidad de aduanas hago mi declaración de exportación, que también va a ser necesaria, y la guía aérea o el BL, ¿no? Que es la constancia que nos da o la línea aérea o la naviera de que han recibido nuestra mercadería. Y el que tenga ese documento es el propietario de la mercadería, porque nosotros ponemos quién es el consignatario, o sea, quién es el que va a recibir la carga al otro lado.
Y ese documento, entonces, normalmente para cobranza de nuestro despacho, yo tengo que enviar la factura, el packing list y la guía aérea o el BL, ¿no? Que son las documentación, los tres cosas mínimas que me van a pedir para pagar. ¿Por qué? Porque sin esas tres cosas, el cliente no va a poder desaduanar la mercadería. El cliente necesita la factura, el packing list y necesita la guía o el BL, que es el documento, como te digo, que confirma que quién es el dueño y que la mercadería ha estado en ese barco o en ese avión. Genial, perfecto. Hemos hecho como un recorrido y nos has dado varios tips que seguro van a ser de mucha utilidad para las empresarias. Y ahora como para ir cerrando, eh, en base a tu experiencia, ¿cuál crees que son los errores más comunes que has visto que se cometen al momento de exportar algo? No, sí, claro, mira, la primera es el no, la falta de una evaluación en realidad de la capacidad de internacionalización que uno tiene, ¿no? Otra cosa es no considerar errores que se cometen, ¿no? No considerar, por ejemplo, las diferencias culturales entre países, que también es muy importante. Hay que realizar una investigación de mercado. Y después, por ejemplo, otra cosa es si nosotros vamos a seleccionar un socio comercial, vamos a trabajar con alguien, hay que también escogerlo bien, ¿no? O sea, averiguar bien de, de quién es, con qué experiencia. Tenemos que contar con un agente, con un operador logístico que de igual manera nos pueda brindar esa seguridad, ¿no? A veces no, a veces nos vamos a lo más barato y no necesariamente es lo mejor. Hay que ver con quiénes más trabaja, qué movimientos tiene, si tiene oficinas en el país donde nosotros vamos a estar o de repente tiene una oficina de representación, no necesariamente ellos, pero contar con un buen agente, también con un buen agente de aduanas, ¿no? El que nos vaya a hacer toda la gestión ante el gobierno antes de sacar la, la mercadería. Después también te diría que revisen bien los contratos, ¿no? ¿Qué cosa dice el contrato? Y esto lo digo también porque a veces cuando nosotros mandamos nuestra cotización, el cliente luego nos envía un contrato. Y ese contrato a veces tiene condiciones que nosotros no sabemos. Por ejemplo, te puede decir que si no despachas en la fecha, te voy a penalizar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de penalización significa eso? Luego te puede poner, por ejemplo, el cliente, si es que es una empresa muy grande, una corporación grande, que nos ha pasado, nos pedía un seguro, pero no un seguro, o sea, un seguro contra los productos que nosotros vendíamos. ¿Por qué? Porque si algún cliente de repente les reclamaba o los denunciaba por algo que tenía relación con el producto, ellos querían tener la seguridad de que nosotros estábamos respaldando eso. Entonces, esos detalles en el contrato o en el pedido los colocan y yo creo que es muy importante que nosotros los revisemos y que nosotros aceptemos eso o renegociemos con el cliente lo que vamos a aceptar y lo que no vamos a aceptar. Después hay que tener una buena estructura interna, una buena organización para poder hacer seguimiento, ¿no? Seguimiento de los tiempos para poder cumplir con el cliente en la fecha que nos pide, ¿no? Para, porque si nosotros le fallamos al cliente, entonces el cliente no va a tener credibilidad y no nos va a volver a comprar. Entonces, otra cosa también es siempre uno tiene que exportar lo que ha ofrecido. ¿No? Exactamente lo que he ofrecido. O sea, uno no debe cambiar nada a menos que tenga la aprobación del comprador. Porque a veces dice, ah, no, pero este es igualito, ¿no? No sé, pues un detallito, no, bueno, pero este detallito podemos cambiarlo por eso se ve igual, pero para el cliente puede no ser igual y eso nos puede traer problema. Entonces, hay que, hay que pensar en eso, tratar, como le digo, de asegurarse enviando las muestras y teniendo las aprobaciones del cliente
previas a exportar, ¿no? Eso nos va a dar la seguridad a nosotros de que estamos exportando lo que el cliente quiere y que además tenemos confirmación del cliente de que está en función a lo que él ha pedido, ¿no? Básicamente creo que esas serían mis recomendaciones, ¿no? Para los que quieran exportar. Sí. Muy valiosas, Mariela. Todos los casos que nos comentas, las recomendaciones, los aspectos a tener en cuenta. Te agradecemos muchísimo tu generosidad en brindarnos esta charla y toda tu experiencia. Y bueno, un saludo muy cordial desde aquí, desde la LAVE. No, muchas gracias a ustedes y bueno, encantada de haber compartido esto. Cualquier cosa siempre estoy a disposición. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Chao, chao.